Casi las 12:20 del mediodía, estamos en vivo y le vamos a dar la bienvenida a Alejandra de Bittencourt. Ella es vocera de Coordinación por Palestina. Alejandra, bienvenida. Íbamos a establecer esta comunicación por Zoom, pero por razones técnicas vamos a hacer una comunicación telefónica. ¿Cómo le va? ¿Cómo están? Bien, gracias. Hola. Sí, ¿nos escucha? Sí, perfecto. ¿Me escuchan Bien. a mí? Sí, perfectamente bien. Queremos hablar del conflicto de Medio Oriente. ¿Cuál es la postura que tiene esta Coordinación por Palestina? Bueno, en primer lugar, que esto no es un conflicto, esto es genocidio. Es los primeros puntos a reafirmar cuando cada una de las marchas, en la primera que se hizo, planteamos, esto no es una guerra, esto no es un conflicto, esto es un genocidio. En un conflicto, en una guerra, tenés que tener por lo menos dos ejércitos enfrentándose. Acá hay un solo ejército, uno de los más preparados, tecnificados, poderosos del mundo, contra un pueblo. Ayer hablábamos con el director ejecutivo de CIPEMU, que es la comunidad israelita Punta del Este Maldonado. Descartan hablar de genocidio y descartan hablar de hambruna, pero además atribuyen al grupo terrorista Hamás al que intercepta las ayudas humanitarias que llegan a Gaza. Bueno, es bastante complicado poder sostener eso realmente, ¿no? Sobre todo si pensamos que los organismos internacionales competentes, no la Resistencia Palestina, ni Hamás, ni ninguna organización particular, sino que las organizaciones internacionales han declarado la hambruna en Gaza. La hambruna se declara en el nivel 5, que es el nivel máximo. Claro, entonces, pero es complicado que puedan sostener que no existe una hambruna y que el problema es que se interceptan los alimentos. Cuando hemos visto todos, personas comunes de a pie, los medios de prensa, los grandes medios de prensa, los gobiernos, todos hemos visto cómo los llevan a los puntos de distribución de ayuda humanitaria que realizan los mercenarios estadounidenses y los balean allí, ¿no? Es algo, además, el hambre en Gaza, la necesidad de ayuda humanitaria, no empezó ahora. Eso viene desde el 2007, que Israel bloqueó por tierra, mar y aire a Gaza, impidiendo el ingreso. Se ingresan en Gaza, desde aquellos momentos, las calorías mínimas necesarias para que no pueda ser declarada justamente la hambruna. Cosa que ahora se perdió ese equilibrio. Ya no entra absolutamente nada, por lo cual sí se declara la hambruna porque la gente está muriendo de hambre. Claro, uno ve las imágenes y evidentemente hambre hay, porque hay niños, niñas y personas grandes desesperadas por un plato de comida, o sea que eso es incontrastable. Ahora, el por qué están pasando por esa situación, como yo le decía, este director ejecutivo de CIPEMU dice que no es Israel el que está provocando la hambruna, sino que es el terrorismo de Hamás que está interceptando y está arrasando con las ayudas humanitarias que llegan a los gazatíes. Sí, bueno, cada uno puede decir lo que quiera, pero la realidad creo que la hemos visto todos, y es más que la hemos oído y escuchado a los distintos integrantes, ministros del gabinete del gobierno israelí, como dicen, hay que matarlos de hambre hasta que no quede ni uno, hay que matar a los niños, ellos también son terroristas. Creo que eso lo hemos escuchado absolutamente todos. Entonces, que hoy digan esto no está generado por Israel, realmente es grave y es una falta de humanidad absoluta lo que está pasando en Gaza, y que puedan dar como respuesta culpar a los propios palestinos de la hambruna que hay en este momento y de cómo muere la gente de hambre. La culpa aparentemente no, lo que dicen, estoy hablando de una entrevista que hicimos ayer, que el tema radica en que en octubre del 23, cuando el grupo terrorista Hamás ingresa a territorio israelí, abriendo fuego y matando una cantidad de gente inocente que estaba disfrutando de un lugar de esparcimiento, y hasta el día de hoy mantienen, después de aquella barbaridad, hasta el día de hoy mantienen una cantidad de rehenes, cerca de 50, de los cuales la mitad habrían fallecido. Que esto sería, permítame terminar, que esto sería tan simple como liberar a los rehenes y ya está. Qué bueno. ¿Cuántos rehenes hay?
no sé, 50 están quedando. Como 50, ¿no? Sí. ¿Cuántos rehenes palestinos hay? No lo sé. Son 11.100 en este momento. ¿Por qué ¿Cuántos? nadie habla de ellos? 11.100. 11.100. ¿Por qué nadie habla de ellos? Porque el eje está en unos prisioneros de guerra, porque además muchos de ellos, dentro de los cánones internacionales, son prisioneros de guerra, son soldados. No es solamente población civil. Y eso, ojo, no quiere decir que yo pueda, o la coordinación pueda estar de acuerdo o no con una metodología. Simplemente vamos a referirnos a los hechos objetivos, ¿no? Se habla de unos rehenes, no se habla, por otro lado, de 11.100 personas que fueron detenidas, que están en las cárceles israelíes. Muchos están detenidos bajo lo que se llaman detención administrativa, que eso quiere decir que te detienen, pero no te hacen ningún cargo. Por lo tanto, no podés ni defenderte, ni tener un abogado, ni hacer absolutamente nada. Solamente esperar, estando preso, que termine tu prisión administrativa. Pero la prisión administrativa es renovable. Terminó y se renueva, y eso hasta el infinito. Hay gente que está hace 30 años detenida bajo detención administrativa. O sea, no tiene un cargo, no tiene una acusación, no se puede defender, y está en ese momento, después de años y años, siguen en esas condiciones. Que los centros de detención israelíes, vamos a decir, en las cárceles conocidas, formales, reconocidas como cárceles, son centros de tortura, son centros de exterminio. Ya es sabido que los golpean, que los torturan, que los matan de hambre, ha muerto gente en la tortura. Eso ya es sabido. Ahora, los otros centros de detención, los no reconocidos, donde hay tantas y tantas personas detenidas, son una cantidad de cosas que cuando se habla no se da un panorama general de lo que está pasando. Siempre se repite una narrativa que casualmente es de la que quien ejerce el poder y que está ocupando las tierras palestinas. Ayer vos me decías que no reconocen el genocidio. Ayer salió el pronunciamiento de la comisión de expertos, una comisión investigadora independiente de expertos, que la ONU definió que tenían que investigar. Y definieron que es un genocidio. Entonces, cuando toda la humanidad lo está viendo, el grupo de expertos internacionales académicos sobre investigaciones del Holocausto también resolvieron y sacaron una enorme declaración sobre cómo jurídicamente esto es un genocidio. En los informes de Francesca Albanese, la relatora responsable de la ONU para los territorios palestinos, también ha hecho montones de informes y aclarando que esto es un genocidio. Entonces, con que venga Israel, el acusado de genocidio, y diga, no, pero no es genocidio, ¿eso es válido? ¿Y dónde están las pruebas de que esto no es un genocidio cuando todo dice lo contrario? Los propios judíos y judías uruguayos, se han pronunciado contra el genocidio, también lo llaman genocidio. Entonces, ¿cómo alguien hoy puede sostener la narrativa de que no hay un genocidio? Alejandra, desde su punto de vista, porque la verdad que la humanidad está hastiada del tema de los conflictos y las guerras a nivel mundial con lo que han sido las destrucciones de miles, millones de familias a manos de la guerra, la destrucción de lugares patrimoniales, históricos, arquitectónicos, destrucciones de pueblos enteros. Parecería como que es un círculo pernicioso de nunca acabar, ¿no? ¿Cómo cree usted que se podría poner fin a este conflicto que lleva tantos años, más allá del desencadenante de lo que ocurrió en octubre del 23, pero cómo se podría poner fin a este conflicto Israel-Palestina? Bueno, yo creo que yendo a los orígenes de la situación, me parece que es una de las formas de poder empezar a plantearnos una solución hacia adelante, tanto para los palestinos como para toda la humanidad, ¿no? Porque, como bien decías, esto en este momento se está dando en Palestina, pero esto no se dio solamente en Palestina. Esto se ha dado muchas veces en muchas partes del mundo. Entonces es importante poder procesar cuáles son las condiciones que llegan a estos puntos para poder prevenirlos. Una de esas condiciones, y por eso sostenemos que esto no empezó el 7 de octubre del 23, esto empezó mucho antes,
Empezó a fines del siglo XIX, podríamos decir. Pero para no hacer una cuenta tan larga, concretamente, desde la resolución de partición de Palestina que aprobó la ONU en 1947 y que nunca se cumplió, o sea, se cumplió una parte, se creó el Estado de Israel, pero nunca se creó el Estado palestino que establecía la misma resolución. Pero además de que no se creó el Estado palestino, lo que se le adjudica a Israel en aquella resolución, Israel estaba en continua expansión, ocupando territorios que eran los que iban a crear el Estado palestino, que nunca había sido creado porque siempre estuvo bajo dominio de alguna potencia de turno, ya fuera el Imperio Otomano, ya fuera el Imperio Británico, posteriormente bajo la colonización israelí. Esos son los orígenes de este conflicto y esos fueron los orígenes de la mayoría de los problemas en toda la humanidad. La colonización, la ocupación de tierras, la matanza de los residentes nativos para ocupar sus tierras, para desplazarlos, para expulsarlos. Por eso también la comunidad internacional, después de la Segunda Guerra Mundial, crea estas figuras justamente para evitar que la humanidad llegue a estos puntos. ¿Dónde está el problema acá? Que nadie le pone cascabel al gato. Israel actúa pese a montones y montones de testimonios, de declaraciones, de informes técnicos, de especialistas. Igual sigue sin acatar absolutamente nada. La ONU sacó una resolución en la que dice que Israel se debe retirar de los territorios palestinos ocupados. O sea, esos son los asentamientos y los declara asentamientos ilegales. Sin embargo, Israel está creando nuevos asentamientos, tomando más tierras en Cisjordania. Entonces, esto es en la medida que nadie le ponga un parate a esta situación, evidentemente no hay una solución razonable, humana, que abarque todos los criterios. Alejandra, tenemos que ir redondeando. En concreto, ¿qué tendría que pasar, más allá de acuerdos de paz y de fórmulas mágicas prometidas que después se cumplen un ratito y se quiebran enseguida? ¿Qué tendría que pasar para ponerle fin a este conflicto en Medio Oriente? En este momento, en lo inmediato, lo que tiene que pasar es que pare los bombardeos, que se retire el ejército israelí y que empiecen a ingresar inmediata, urgentemente y en cantidades suficientes de ayuda humanitaria que Israel tiene bloqueadas en la frontera mientras el pueblo palestino se muere de hambre. Bien. Yo le agradezco mucho esta comunicación. Obviamente el tema da para muchísimo más. Lamentablemente esto todo indica que va a seguir. Por lo tanto, capaz que en otra oportunidad podemos seguir profundizando sobre el tema. Bueno, honestamente yo creo que con los pronunciamientos formales de la ONU, últimamente, que salió ayer el pronunciamiento de la Comisión de Expertos, la investigadora, pienso que hay cosas que tienen que ir cambiando, de nuestro gobierno nacional también, en cuanto a los posicionamientos que se toman en esos casos. Está clarísimo que con un régimen genocida, como es el régimen sionista, reconocido hoy hasta por la ONU, no es posible tener tratos de ningún tipo hasta que por lo menos no cumpla con el derecho internacional. ¿Considera que el gobierno uruguayo no ha tenido una postura clara respecto al conflicto? No, por supuesto que no. El no poder esbozar, nombrar la palabra genocidio cuando rompe los ojos y a nivel internacional todas las opiniones expertas hablan de genocidio y no puede esbozar la palabra genocidio, realmente creo que no ha logrado pararse fuertemente para cumplir de alguna manera la tradición uruguaya, ¿no? De ser un agente de la paz, de tratar de fomentar las relaciones entre los pueblos. Esto es lo único que hace, o sea, cuando uno hace silencio frente a una barbarie como la que estamos viendo, está inclinando la balanza para el otro lado, claramente. No hay neutralidad en estos casos, estás de un lado o estás del otro. El no repudiar y rechazar el genocidio en Gaza sigue dándole un aval al régimen sionista para continuar masacrando, hambriando y asesinando a los palestinos. Alejandra de Bittencourt, muchísimas gracias por su aporte y por su tiempo. Muchísimas gracias a ti. Un placer, hasta pronto. Bueno, da para hablar muchísimo. A mí lo que me encantaría, porque siempre estuve en contra de los debates asincrónicos, es decir, yo te pregunto a vos, Marcelo, una cosa sobre Pepito y me contestás, y voy mañana e invito a Pepito. Che, Marcelo dijo, entonces me contesta Pepito sobre Marcelo. Y después Marcelo me quiere decir, no, pero mirá,
sentarlos a las dos partes, ¿no? Y tener un debate profundo, en serio, extendido, sobre lo que dicen unos y lo que dicen otros, y que después cada uno saque sus conclusiones, pero el tenerlos así fuera de simultaneidad, como quita también el rebatir, ¿no? Entre ellos de las cosas que se dicen, porque claramente son opuestas, ¿no? Entonces decir, bueno, cómo es la cosa aquí, más allá de que uno tenga su postura y su idea de cómo es el conflicto, pero siempre está bueno escuchar a las dos partes en profundidad, que expongan sus argumentos y ahí sacar conclusiones. En fin. Antes de despedirnos, quiero decirles que, atención Maldonado, este sábado 20 de septiembre venía a festejar los 5 años de Mercado del Paseo y recibir la primavera con todo. Te invitamos a disfrutar de una jornada única con emprendedores y productores locales, food trucks con propuestas irresistibles, degustaciones y sabores gourmet, DJ y música en vivo para bailar y muchísimas sorpresas más en una jornada que será una fiesta. Desde las 11 de la mañana acércate a Paseo del Este, tu shopping outlet con Mercado del Paseo, y vive un sábado distinto, lleno de color, buena energía y diversión para toda la familia. La entrada es totalmente gratuita. Te esperamos en Paseo del Este, tu shopping outlet. Y así llegamos al final de este programa. Gracias por acompañarnos. Que tengan una muy buena jornada. Hasta mañana.